Mucho gusto esta mañana. ¿Cómo está María Cristina? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarla, al igual que a su auditorio. Lo que se pregunta a todo el mundo es quizá lo más básico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo entender esto que ocurrió y que además pues ha generado, pues yo creo que es una crisis lo que está pasando en términos diplomáticos? ¿O qué piensa usted, María Cristina? Claro, claro. Bueno, esta crisis tiene obviamente sus raíces en lo que ha sido la política exterior de nuestro país hacia América Latina, que como recordamos, desde que inició esta administración, se habló de que América Latina sería una prioridad. Sin embargo, pues hemos tenido roces muy fuertes con Bolivia, con Perú, y quizá el más grave ahora es justamente con Ecuador. El año pasado se empezó a gestar esta crisis con Ecuador, porque el que fuera vicepresidente de Ecuador, José Glass, que está acusado de peculado, es decir, tiene cargos por corrupción, solicitó asilo político a México y México se lo concedió. José Glass es buscado por la justicia de Ecuador y hay una convención que hemos firmado los países latinoamericanos, la Convención de Caracas, que establece que la figura del asilo político no se le puede otorgar a delincuentes. O sea, ahí México cometió el error de darle asilo a un delincuente, a alguien que está demostrado que cometió delitos de corrupción, ¿no? Y que están plenamente documentados por la justicia ecuatoriana. Entonces, ese fue un error de México. Pero además, el siguiente error fue que se le recibió en la embajada mexicana y se presume que José Glass iba a ser trasladado a México, sí, ya como asilado político. Y esto fue lo que aceleró, digamos, las acciones del gobierno de Daniel Noboa de irrumpir, muy mal hecho, porque hay una convención sobre relaciones consulares y sobre inmunidad diplomática que existe a nivel mundial y que señala que las embajadas y consulados que existen de un país en otro son inviolables. Y ahí Daniel Noboa, que es un presidente muy joven, él llegó al poder a Ecuador a finales del año pasado, es un presidente como provisional porque él va a estar poco más de un año al frente del gobierno ecuatoriano, dado que su antecesor tuvo que renunciar para no ir a la cárcel. Entonces la condición que le pusieron era que renunciara, hicieron elecciones, fue electo Daniel Noboa de 36 años, un presidente de derecha, tomó la decisión con mucha inexperiencia de enviar a la policía. O sea, es ilegal entonces la interrupción. Es completamente ilegal. Es ¿sí? ilegal. O sea, tomando en cuenta lo de la inmunidad diplomática. Pero por otro lado, México cometió el error de darle asilo a un delincuente. Ok, entonces es ilegal. Ahora, ¿es viable que México acuda a la Corte Interamericana de Justicia para que se repare esta violación? Nos referimos a la interrupción ilegal, pues, de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana. Bueno, de hecho, irrumpir en cualquier misión diplomática es ilegal, ¿sí? No vamos a ir a la Corte Interamericana, vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya. Okay. Y obviamente vamos a presentar nuestro caso, pues a partir de los tratados internacionales sobre derechos consulares y el tema de la inmunidad diplomática. Por supuesto que esto es completamente ilegal. La comunidad internacional poco a poco se ha ido solidarizando con México, incluso gobiernos con los que no tenemos mucha empatía ideológica, como el de Javier Milei, con quien hemos tenido roces recientemente. De hecho, me sorprendió mucho a mí, Exacto, dijo que repudiaba, y se solidarizaba con México por esta irrupción ilegal de la policía ecuatoriana en nuestra embajada. Entonces, digamos, el derecho internacional nos da la razón, pero sí México cometió un error. ¿Cómo se repara esto o qué implicaciones tiene el hecho de que se rompan relaciones diplomáticas entre estos dos países? Bueno, yo creo que la principal consecuencia, porque como usted sabe, personal diplomático mexicano salió en un vuelo comercial de Ecuador, ya están en México, lo recibió la canciller Bárcena. Es que, bueno, los mexicanos que residen en Ecuador, que no recuerdo bien las cifras, son un par de miles, si requieren asistencia consular, no lo van a poder hacer directamente a la embajada mexicana porque está cerrada. Entonces, el tema de la protección consular de mexicanos en Ecuador es quizá el tema más delicado. Si requirieran asistencia, vamos a tener que buscar con países amigos, ¿sí?,
que nos ayuden a gestionar el apoyo a los connacionales mexicanos residentes en Ecuador. Pero lo más grave, por supuesto, es el deterioro de nuestra política exterior y de nuestras relaciones con América Latina, que desde el inicio de este gobierno se dijo que América Latina era prioridad, y realmente yo le diría, las relaciones en general con América Latina son bastante malas. Uh-huh. Y eso me imagino que sería un punto clave importante para quien ocupe la presidencia próximamente. O cómo debe de manejar. Lo que pasa es que también el presidente ha sido claro en el hecho de que para él la política interior ha sido de su prioridad, ¿no? Él lo ha dicho, pues, ¿no? Él lo ha dicho, pero también ha dicho que la mejor política exterior es la política interna, y para mi gusto la política exterior hay que construirla. No es un residuo de la política interna, y creo que esa es una visión muy equivocada, y eso ha llevado a que nuestras relaciones con varios países de América Latina, con Perú, con Bolivia, en fin, se hayan deteriorado tanto. Ok, entonces sí sería esto un tema prioritario desde su punto de vista, doctora, para quien sea la próxima o el próximo presidente de México. Totalmente. Novoa creo que termina el próximo año. Pues yo creo que vamos a tener que esperar los cambios de gobierno en los dos países para tratar de sanar las heridas, que es lo que normalmente ocurre en estos casos, ¿no? Yo creo que durante la presidencia de López Obrador y la presidencia de Novoa no vamos a llegar a gran cosa. Lo que sí creo es que el presidente Noboa se va a quedar aislado de la comunidad internacional, porque le digo que gran parte de la comunidad internacional está reprobando el uso de la policía para irrumpir en una misión diplomática. Eso sienta un terrible precedente, y eso hasta las Naciones Unidas ayer, el secretario general de la ONU dijo que estaba muy preocupado por estas noticias. Así que hay solidaridad con México, hay críticas a Ecuador. Noboa se va a aislar, va a quedar muy aislado de la comunidad internacional por este error que cometió. Así que, pero de todas maneras, para normalizar las relaciones México-Ecuador, que es lo que usted me está preguntando, vamos a tener que esperar los cambios de gobierno tanto en México como en Ecuador. Bueno, pues ahí sería entonces esa área de oportunidad para ambos países. Muchísimas gracias, doctora, por este análisis, por esta información que nos comparte sobre este tema tan importante. Claro que sí, con todo gusto. Saludos, ahí está la doctora María Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales, hablándonos sobre este tema. México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador.